Buen día, soy su tutora de Matemáticas 3 y en este video seguiremos revisando los temas del módulo 3, ecuaciones de grado mayor a 1. En el video anterior alcanzamos a cubrir toda la unidad 1, por lo que pasaremos a la unidad 2, que es funciones polinomiales. En la unidad anterior de este módulo pudimos comprender la forma y la solución de una ecuación cuadrática. Y en esta unidad vamos a analizar todas las características y los procesos de solución de cualquier función polinomial que sea de grado mayor a 1. Puede ser cuadrática, cúbica, a la cuarta y así sucesivamente. Las competencias que adquiriremos durante esta unidad. Vamos a poder determinar el grado de una función polinomial identificando sus exponentes. Vamos a calcular las soluciones o raíces de una función polinomial aplicando el teorema fundamental del álgebra y factorizaremos una función cuadrática aplicando correctamente el teorema de factor. Por lo que los temas que vamos a cubrir en esta unidad son el teorema fundamental del álgebra, teorema del factor y factorización de un polinomio. El primer tema, teorema fundamental del álgebra. Lo que vemos aquí es como la forma general de la que se parte un conjunto de funciones que la vamos a llamar funciones polinomiales. Entonces, todas tienen esta forma. AN por x a la n más AN menos 1 por x a la n menos 1 más AN menos 2 por x n a la menos 2, así sucesivamente hasta llegar a A0. A0 aquí sería un término independiente. Las características que debe tener. N no, tiene que ser un número entero no negativo y los coeficientes AN-1, AN-2, A0 son números reales o complejos. Pueden ser cualquiera de los dos. El grado de la función polinomial, es decir, N, este es el grado de la función, N es el grado de la función polinomial. Y si AN tiene que ser diferente de 0, ya que la n representa el mayor exponente de la variable en la ecuación. Entonces por ejemplo, si fuera una ecuación cuadrática, n sería 2 y así sucesivamente. Aquí x sería 2 menos 1, 1, x a la 1, y x, aquí la siguiente sería 2 menos 2, que sería 0, lo que lo volvería a 0. Entonces ahí se terminaría nuestra función, básicamente. Pero si AN fuera 0, entonces sería 0 por x a la 2, sería 0 y quitaría el término mayor que tenemos. Entonces por eso AN tiene que ser diferente de 0. Vamos a revisar estos ejemplitos para ver polinomios y cuál es el grado del polinomio. Entonces aquí el polinomio es 9x cuadrada más 12x más 4. El mayor exponente es 2, por lo que su grado sería 2. Aquí buscamos todas las x y vemos cuál tiene un mayor exponente. Aquí tenemos x a la 1, aquí tendríamos x a la 0 y x a la 3. X a la 3 va a ser nuestro mayor exponente, entonces el grado de nuestro polinomio es 3. En el siguiente tenemos x a la 2, pero no nos vamos a dejar la finta de que este podría ser el más alto. Vemos que el siguiente es x a la 5 y el otro es x a la 1. El mayor es x a la 5, por lo que tiene un grado de 5. Aquí tenemos 5x a la 1 medio más x al cuadrado, pero por la forma que tenemos aquí arriba, no podemos tener exponentes fraccionarios.
Si se dan cuenta, n nunca se divide por nada. Solo se le va restando menos 1, menos 2 y así sucesivamente. Entonces esto no podría ser un polinomio. Tenemos x a la menos 2, x a la 1 y x al cuadrado. Pero aquí otra vez no podemos tener ningún exponente negativo porque solo llegamos hasta aquí. Lo siento. Solo llegamos hasta el momento en el que queda x a la 0, por lo que se volvería un 1 y lo haría un término independiente, un número solo, no tendría ninguna variable. Ay. Espérenme un momento porque estoy conectando la computadora. Listo. Entonces, esta última ecuación no podría ser un polinomio, ya que ya explicamos las razones. No puede tener exponentes negativos. Ahora, expliquemos qué es el teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra establece que toda función polinomial o polinomio de la forma que dijimos anteriormente, de grado mayor a 0, tiene al menos una raíz real o compleja. De grado mayor a 0, es decir que n, el valor de n en esta forma anterior que teníamos aquí, tiene que ser mayor o igual a 1 y que, como ya lo habíamos dicho, a n tiene que ser diferente de 0. Cuando la función se iguala a 0, en lugar de estar igualada a una variable como y o f de x, entonces se habla de una ecuación polinomial. Eso es muy importante, siempre tenemos que igualarlas a 0. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos una función de grado 1, la cual conocemos también como función lineal, tendremos una raíz real, o compleja, cualquiera de las dos cosas. Y si tenemos una función de grado 2, tendremos dos raíces, ya sean reales o complejas, y así sucesivamente. Si tenemos una ecuación de grado 5, una ecuación polinomial de grado 5, vamos a tener 5 raíces, ya sean reales o complejas. Ahora, para esto, vamos a definir qué es una raíz. Una raíz en las matemáticas se conoce también como un cero, el cero de una función, y está definida sobre un cierto cuerpo algebraico. Ahí se me pasó una P. F de x a todo elemento x perteneciente al dominio de dicha función tal que se cumpla f de x es igual a 0. Es lo que explicaba anteriormente. Es necesario que igualemos esta función a 0, porque si f de x toma el valor de 0, es donde vamos a encontrar las soluciones de nuestra función. Vamos a hacer unos ejemplos para que entendamos bien estos conceptos. Entonces, en el primero tenemos una función lineal. La función lineal que vamos a resolver va a ser y igual a 3x menos 8. Entonces, lo primero que hay que hacer es quitar la y e igualarlo a 0, para que así podamos encontrar las raíces. Y de ahí vamos a encontrar el valor de x, es decir, vamos a despejar x. Entonces, 3x menos 8 es igual a 0. Lo primero que yo haría es pasar este menos 8 al otro lado sumando. 3x es igual a 8. Y luego quitaría el 3 que está multiplicando y lo pasaría dividiendo. Entonces, nuestro resultado sería x es igual a 8 tercios. Entonces, como cumplimos las condiciones de igualar a 0 y despejar, la raíz de esta función sería igual a 8 tercios.
¿Esto qué significa? Como ya vimos en temas anteriores, es que cuando grafiquemos, nuestro resultado de la gráfica va a cruzar el eje X en ese punto, en 8 tercios. Ahora, como fue una función lineal, solo vamos a encontrar una raíz. En el siguiente ejemplo, en la función cuadrática, vamos a tener por lo menos 2 raíces. Tenemos que esperar 2 raíces. Y esta función va a poder ser factorizable. Entonces, vamos primero a igualarla a 0. Y ya, ¿no? Ahora, vamos a encontrar el valor de x y lo primero que vamos a tratar de hacer es factorizar. Si no podemos factorizarlo, vamos a pasar a la fórmula general. Entonces, aquí lo que yo haría es buscar dos números que multiplicados me den menos 6 y sumados me den menos 1. Entonces, vamos a ver si encontramos algunos números que nos den esta condición. Entonces, dejamos las x. Estas x siempre las ponemos en la factorización. Y ahora, dos números que multiplicados me den menos 6, pero sumados me den más 1. Entonces aquí ya tenemos la solución, básicamente. 2 y menos 3. Entonces, es que multiplicados me den menos 6 podrían ser 6 y menos 1, pero eso no me va a dar menos 1 sumados. Entonces tengo que recurrir a estos que están abajo. 2 por menos 3 van a ser menos 6. Y menos 3 más 2 nos da menos 1. Entonces sí, estos serían. Y si los multiplicamos para comprobar que nuestro razonamiento estuvo bien, vamos a multiplicar x por x y x por 2 y 3 por x y menos 3 por x y menos 3 por 2. X por x es x cuadrada. X por 2 es 2x más 2x positivo. Luego menos 3 por x es menos 3x. Y menos 3 por 2 va a ser igual a menos 6. Entonces, simplificando estas dos partes de aquí, nos va a quedar igual que la primera. X cuadrada menos x, porque omitimos el 1, menos 6. Entonces, ya encontramos la factorización. Y la factorización se va a quedar igual a 0, las dos. Y vamos a separar primero un término y luego el otro. Es decir, primero vamos a hacer esto. X menos 3 es igual y vamos a pasar el x más 2 del otro lado del igual. Como está multiplicando, va a pasar dividiendo y 0 entre cualquier cosa va a ser 0. Acuérdense que al revés, si el 0 está abajo, es una indeterminación matemática, así que eso no se puede hacer, pero 0 sobre algo sí es 0. Entonces, este va a quedar así 0 solito. Y para despejar x, nada más vamos a pasar el 3 que está restando como sumando. Y nos queda x es igual a 3. Pero esa es solo una de las raíces. Y como es una función cuadrática, vamos a tener 2. Entonces ahora vamos a hacer el proceso contrario. En vez de despejar este valor, vamos a despejar este. Por lo que x más 2 sería igual a lo mismo. Pasamos el x menos 3 al otro lado. Como está multiplicando, pasa dividiendo. Y 0 entre cualquier cosa es 0.
va a quedar 0. Y ahora despejamos esta x. X va a ser igual a, el 2 está sumando, entonces va a pasar restando. Sería menos 2. Así fue como se obtuvieron estas dos raíces. No salieron de la nada. Y entonces, estos ya serían los ceros de la función. Lo que quiere decir es que la gráfica va a cruzar en el eje X por estos dos puntos. O sea, arriba, la coordenada, si lo queremos ver como gráfica, sería 8 tercios, 0. Esa sería nuestra coordenada por la que cruzaríamos el eje X. Y aquí tendríamos dos coordenadas. La primera sería 3, 0. Ahí pasaríamos por el eje X. Y la otra sería menos 2, 0 en nuestra gráfica. El siguiente ejemplo es básicamente lo mismo, pero aquí no vamos a encontrar ninguna factorización que nos pueda dar esta función. Entonces vamos a tener que recurrir a la fórmula general, que fue lo que aprendimos en el pasado. Tomamos los valores de A, B y C, sustituimos en la fórmula general y los resolvemos. Nos van a tener que quedar dos valores, más menos 3i. Aquí nos da un número imaginario. Y esos serían nuestros valores de las raíces. Pero como son números imaginarios, no van a cruzar el eje X, como ya habíamos aprendido antes. Si no son números reales, no cruzan el eje X. En cuanto al tema 2, es el teorema del factor. ¿Qué es el teorema del factor? Para entender el teorema del factor, tienes que saber que es posible predecir cuántos factores tendrá un polinomio, como ya lo habrás notado. Y para esto nos ayuda este teorema. Todo está relacionado con el grado del polinomio o la n, que ya habíamos explicado desde el teorema fundamental de la álgebra. Y la explicación la encontramos en el teorema del factor. Si tenemos una función polinomial como la que se ve aquí, de grado mayor que 0, la podemos expresar como productos de n o factores de la forma x menos c. El polinomio de grado n se puede descomponer en n factores, es decir, un polinomio de grado 2 se va a descomponer en 2 factores y tiene 2 soluciones. Todo está relacionado con el grado del polinomio. Si tenemos un polinomio de grado 5, tenemos que descomponerlo en 5 factores y va a tener 5 soluciones. Entonces, analicemos el siguiente ejemplo. Y es igual a x cuadrada menos x menos 6. Es exactamente igual al que habíamos hecho aquí anteriormente. Entonces, no hay mucho que decir acerca de esto. Primero igualamos a 0 para convertirla en una ecuación. De ahí factorizamos como lo hicimos anteriormente. Y luego vamos a evaluar la función en las raíces que obtuvimos. Y tenemos que comprobar que evaluándolos con las raíces, vamos a obtener un valor de y, o que es lo mismo f de x, 0. Entonces, evaluaríamos primero f de x en
f de x en 3, que fue la raíz que encontramos. Solo sustituimos las x por 3. Entonces, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Menos 3 menos 6, sí, quedaría 0. Porque sería 9, menos 3 menos 6 serían menos 9, y 9 menos 9, 0. Ahora lo evaluaremos en el otro factor, que sería, en la otra raíz, que sería menos 2. Solo sustituimos las x por el valor. Entonces, menos 2 al cuadrado, quedaría 4, menos 2 por menos 2, quedaría más 2, menos 6. 4 más 2 son 6, menos 6, 0. Entonces sí, podemos decir que estas son las raíces. Y es un poco redundante con respecto al teorema fundamental del álgebra, pero nos ayuda a comprobar que las ecuaciones las raíces que encontramos sean correctas, o sea, si es de grado 2, hay 2, y por lo tanto va a haber 2 factores. El primero dice que cuántas raíces vamos a encontrar, y dice en cuántos factores lo tenemos que dividir nuestro polinomio. El siguiente tema, factorización de un polinomio. Existen diferentes métodos para expresar un polinomio, como el producto de sus factores, pero durante este curso solo hablaremos de dos formas: a partir de sus raíces y a partir de la gráfica polinomial. A partir de las raíces es como lo que hemos estado haciendo. De hecho, aquí está el mismo ejemplo que tenemos atrás. Es separarlo en sus factores y o sea, lo podemos tener de esta forma, así, y lo separamos en sus factores y obtenemos las raíces. O nos pueden dar las raíces y de ahí obtener lo siguiente, es el proceso inverso. Si tuviéramos solo las raíces, entonces podemos decir aquí, por ejemplo, en el primero, x es igual a 3. Lo que tenemos que hacer es que esto se quede como una ecuación igualada a 0. Entonces, para que este lado se quede en 0, como 3 está sumando, lo voy a pasar restando. Sería x menos 3 es igual a 0. Y la otra raíz es x igual a menos 2. Aquí el 2 está restando, entonces va a pasar sumando x más 2 es igual a 0. Y esto ya serían los dos factores. Entonces vamos a decir que f de x, o y, como le quieran llamar, vamos a ponerle también y, también se puede llamar y, va a ser igual a los dos factores multiplicados. X menos 3 por x más 2. Es el proceso inverso. Lo podemos hacer de las dos maneras. Si tenemos la función, la factorizamos y obtenemos sus raíces. Si tenemos sus raíces, obtenemos sus factores y de ahí obtenemos el polinomio. Aquí es el anterior, o sea, literalmente es exactamente el mismo proceso. Exactamente el mismo proceso. Tenemos sus raíces, las dejamos como ecuaciones igualadas a 0, de ahí vemos cuáles son sus factores y luego los multiplicamos para poder obtener el polinomio final, que sería esta parte. Eso en cuanto a las raíces del polinomio. Ahora vamos a ver a partir de la gráfica de la función polinomial, que sería este siguiente ejemplo.
En la gráfica podemos leer que las raíces, bueno, aquí imaginemos que no viene. Entonces lo que tenemos que hacer es ver dónde cruza en el eje X la gráfica, detectarlo, que serían estos dos puntos. Entonces el primero sería X igual a menos 5. Y el segundo sería X igual a 2. Hacemos, y de ahí es el mismo procedimiento que con las raíces del polinomio. Aquí lo único que es que no me van a decir de jalón estos valores, yo los voy a obtener de la tabla. Si el mismo procedimiento, dejar esto como una ecuación igualada a 0, el 5 está restando, voy a pasar sumando, es igual, vamos a borrar eso porque parece que es mayor o igual, es igual a 0, aquí X está sumando, pasa restando, es igual a 2, digo a 0, perdón, ya tenemos los dos factores, entonces tenemos que Y es igual a f de X, porque también así lo podemos denotar, como nosotros queramos, que va a ser igual a X más 5 por X menos 2, pero ahí no se queda, tenemos que sacar el polinomio, por lo que vamos a tener que terminar la multiplicación, entonces va a ser X por X y X por 2, y luego 5 por X y 5 por, menos 2 más bien. Entonces, vamos a decir que Y va a ser igual X por X, X cuadrada, ¿no? Y X por menos 2, menos 2X. 5 por X, nos vamos a ir un poquito chiquitos, más 5X. Y más 5 por menos 2 va a ser menos 10, ¿están de acuerdo? Simplificamos esto de aquí, porque no lo podemos dejar así. Entonces esto sería igual a X cuadrada menos 2 más 5 más 3X menos 10. Y como teníamos dos raíces, era de esperarse que nuestro polinomio fuera de grado 2. Sí, entonces ya sacamos nuestro polinomio. Es el proceso inverso de sacar las raíces. Y básicamente ahí terminaríamos la unidad 2 de este tema. En esta unidad aprendimos los teoremas más importantes para las matemáticas, los cuales nos ayudan a resolver cualquier función polinomial y a comprender otros conceptos en matemáticas. Bueno, en cuanto a las actividades, disculpen, aquí quedó actividades de la semana 6. No actualicé esta diapositiva, pero bueno, aquí se ve. Durante esta semana, básicamente lo único que tienen que realizar es seguir reafirmando los conceptos de la unidad 1, que son soluciones de la ecuación cuadrática, y prepararse para entregar su actividad al inicio de la semana 8, porque su siguiente actividad
En evaluable es hasta el día 16 de octubre del 2017. Entonces esta semana es de repaso y ahorita ya nos adelantamos un poco más con los temas porque pues ni modo dejar unidades incompletas. Y básicamente sería todo por este video.